Buenas tardes a todos, los saludo en esta hora de la tarde, a todos mis hermanos que están conectados vía online, a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de YouTube. Y también les doy la bienvenida a todos aquellos que se integran por primera vez. Hoy iniciaré con las 33 lecciones y veremos hoy la primera lección, que lleva como título El camino para encontrarnos con Dios. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, versículo 6, y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Veremos a través de esta lección el por qué nuestro amado Señor Jesús el Cristo dijo estas palabras. Y para esto tenemos que iniciar en Génesis. En el capítulo 1 de Génesis vemos cómo Dios hizo toda la creación. Y lo que podemos destacar del capítulo 1 de Génesis es que hay un principio de la creación. Cada animal, cada vegetal, cada naturaleza, todo lo creado, Dios le destinó un hábitat. Como por ejemplo, los peces tienen que estar en el agua, los árboles tienen que estar en la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando sacamos a estos seres o a esta naturaleza de su hábitat? Cuando sacamos al pez del agua y cuando sacamos al árbol y lo sacamos de raíz de la tierra. ¿Qué pasa con ellos? Empieza una agonía, un sufrimiento y mueren. ¿Por qué los llevo a esto? Porque el hombre fue creado para estar con Dios. Y hoy día, para responder a lo que iniciamos con la lectura bíblica, es que nos vamos a remontar a Génesis capítulo 2 para ver de qué manera creó Dios al hombre. Porque ahí vamos a entender a través de esta primera lección qué es lo que realmente el hombre tenía y qué es lo que realmente perdimos. El punto 1 se titula El hombre fue creado para ser feliz cuando está con Dios. Vemos en el capítulo 1, versículos 26 y 27 que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo voy a leer, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que aquí la Escritura nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué significa que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? Es que Dios, cuando crea al hombre, le entrega atributos al hombre, le entrega atributos de él al hombre. Y el primer atributo que vemos que Dios le entrega al hombre es ser un ser espiritual. ¿Y por qué? Porque tal como dice las Escrituras en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios crea el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, Dios en él sopla su aliento de vida. Y lo vemos en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Vemos que aquí dice claramente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que Dios sopló sobre el hombre? Fue su Espíritu Santo. Entonces Dios, que es espíritu,
estaba Dios mismo depositado en el hombre y el hombre fue un ser viviente. El hombre recién pudo tener vida cuando Dios lo hizo un ser espiritual, cuando depositó sobre él su Espíritu Santo. Entonces, vemos que ahí el hombre recién fue un ser viviente. Segundo punto, vemos que el hombre al estar con Dios originalmente, él recibió la mejor bendición y era un ser que disfrutaba de la felicidad absoluta. ¿Y dónde lo podemos ver reflejado esto? En Génesis capítulo 1, 28. Porque otro atributo que Dios le entrega al hombre es un ser de realeza, que también lo podemos ver en el Salmo capítulo 8. Entonces, vemos a este ser, Dios le deposita su confianza al hombre para que el hombre fuera un administrador sobre toda la creación, sobre todo lo creado, como dice en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. ¿Señorear en qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que Dios le deposita este atributo al hombre, le deposita esta confianza al hombre para que él fuera la cara visible de él sobre toda la creación. Es que, amados hermanos y todos los que me escuchan, es que esto es algo grande, esto es algo maravilloso lo que Dios hace. Porque no tan solo era un título para que él administrara, sino que Dios mismo le depositó que él fuera la cara visible ante la creación. Vemos este segundo atributo. Y vemos que el hombre no tiene problema alguno cuando está con Dios. Podemos ver esto en el capítulo 2 de Génesis. Lo invito a ustedes que lo puedan leer en detalle en sus hogares. Yo ahora voy a resaltar algunos puntos de ver cómo el hombre no tenía problema alguno cuando estaba con Dios. Vemos que Dios le prepara todo un escenario, el huerto del Edén lo tenía todo el hombre. Vemos en el en el versículo 6, que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Vemos que el hombre estaba rodeado por ríos, que regaba todo donde le rodeaba. Vemos que habían árboles, vemos que tenía alimento, inclusive vemos montañas con piedras preciosas. Pero ¿qué vemos aquí en el hombre? Que el hombre solamente estaba feliz porque estaba con Dios. Pero hay algo importante que sucede en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Aquí Dios le da al hombre algo importantísimo, que es el pacto de Dios. Y Dios le dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es que Dios le estaba dando su confianza mayor al hombre, pero también Dios necesitaba que el hombre fuera obediente a él. Porque si bien el hombre tenía una jerarquía ante la creación, ¿no es cierto? Era un ser de realeza, era un administrador ante la creación, pero ante Dios era un ser viviente, ante Dios era hijo, porque Él es el creador. Por lo tanto, Dios le da este pacto maravilloso al hombre, para que el hombre fuera un pacto que lo cumpliera a cabalidad con obediencia. Era un pacto fácil de cumplir. Era un pacto que Dios le señaló, del cual no debía de comer. Podía tener todo y tenía todo el hombre para disfrutar. Entonces, vemos en esta primera parte qué es lo que tenía el hombre en su origen. Pero ahora nos hacemos una pregunta, un interrogante, frente a este escenario, frente a este hombre original. ¿Por qué el hombre padece de infelicidad y de varios problemas? Es lo que nos preguntaríamos todos, ¿no es cierto? Al ver
Y al escudriñar las escrituras en el capítulo 1 y en el 2 de Génesis, entonces nos preguntamos por qué hoy en día hay tanto padecimiento y dolor. Y eso es lo que vamos a ir respondiendo. Y en el punto 2 es lo que responde el título. Es porque el hombre se separó de Dios. ¿Qué significa esto? Es que el hombre, tal como yo le explicaba en un inicio, hay un principio de la creación. Le explicaba sobre el pez, sobre el árbol, ¿no es cierto? Que cuando el pez es sacado del agua y el árbol es sacado de la tierra, empieza su agonía y muere. Es que el hombre fue creado para estar con Dios y al separarse de Dios, empieza su agonía y muere. Y esto lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 3. En todo este capítulo 3 de Génesis podemos ver la gran separación del hombre con Dios. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿por qué nos separamos de Dios? ¿Por qué el hombre original se separó de Dios y por qué toda la humanidad está separada de Dios? Es que vamos a leer Génesis capítulo 3 del 1 al 7 y dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué podemos ver aquí? Tal como yo les explicaba hace unos minutos atrás, en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17, Dios le da un pacto al hombre. Un pacto que el hombre tenía que obedecer y cumplir. Un pacto el cual el hombre tenía que aferrarse a él. Pero sin embargo, el hombre transgredió este pacto. Que lo que decía este pacto, lo vuelvo a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí vemos en el capítulo 3 de Génesis que aparecen dos problemas fundamentales del hombre. Hay un problema fundamental y absoluto en que está sumergida la humanidad y es que está separada de Dios. ¿Pero producto de qué? Por dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental de la humanidad y del hombre es la serpiente, es Satanás, que aparece acá en el capítulo 3 de Génesis. Debemos saber que el trasfondo de este problema está en la serpiente, Satanás. ¿Y por qué? Porque esta serpiente engañó al hombre para que comiera del árbol del cual le ordenó Dios que no comiese. Y así resultó un segundo problema grave en el hombre, que es el pecado. El hombre quebrantó el pacto de Dios. El hombre no obedeció al pacto de Dios porque no creyó en el pacto de Dios. Entonces, vemos que aquí aparece Satanás y el pecado. Por lo tanto, el resultado de que el hombre haya oído a la serpiente, que no haya creído al pacto de Dios, él queda totalmente separado de Dios. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 59, versículo 2, y dice así: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
es que Dios no puede estar con el pecador, porque Dios es santo. El Espíritu de Dios se alejó del hombre pecador. Por lo tanto, a todos aquellos que me escuchan, es algo falso cuando dicen que Dios ama al pecador, porque Dios no puede amar el pecado que está en el hombre. Dios no puede amar al hombre que está en pecado, porque Dios es santo. Y lo podemos ver en Salmo capítulo 7, versículo 11, donde dice que Dios está irado todos los días. Dios se fue justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Es que el hombre transgredió el pacto de Dios, y el hombre al transgredir el pacto de Dios se volvió enemigo de Dios por oír a Satanás y por el pecado que está en él. Por lo tanto, el hombre quedó totalmente separado de Dios. Y como resultado de esta separación de Dios, vemos todas las consecuencias y todos los males que azotan a la humanidad en el día de hoy, desde el principio hasta hoy. Y podemos, por favor, ver en el capítulo 3 de Génesis. Vemos que a consecuencia de esta separación de Dios, el hombre eligió transgredir el pacto de Dios, eligió estar sin Dios. Vemos las consecuencias que viene con esto. Y la primera consecuencia que podemos ver, que surgió un gran dolor y el problema familiar, lo podemos ver en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos los problemas matrimoniales, vemos lo que hoy día se habla, el femicidio, vemos la violencia intrafamiliar, vemos también este debate que hay, que la mujer quiere ser más que el hombre y el hombre más que la mujer. Es que el hombre, al estar separado de Dios, entró el pecado en él, por lo tanto entró esta desolación en la familia y este gran dolor. Vemos que los niños que nacen día a día nacen en dolor. La mujer, al tener los bebés, al parir, padecen dolor, porque desde que nacemos hasta que se muere el hombre, está en dolor. Vemos, segundo punto, el hombre fue maldito y debe derramar el sudor de su frente para apenas subsistir. Vemos en el 17, por favor síganme, del capítulo 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es por eso que vemos el dolor, la hambruna. Vemos que cada día el hombre se tiene que esforzar por tener un alimento sobre la mesa. Es que si no hay trabajo, no hay alimento. Es que si no hay esfuerzo, no hay que comer. Vemos cómo el hombre está y la tierra está maldecida por causa de la desobediencia del hombre. Vemos el ambiente que fue maldecido al ser maldecida la tierra. Todo está maldecido. Los cambios climáticos, lo podemos ver, ¿no es cierto? Hoy en día se ha implementado grandes y quieren dar soluciones. No más a las bolsas plásticas, no más a esto, no hagas aquello. Pero déjame decirte una cosa, es que eso no va a solucionar el padecimiento que tiene la tierra. Porque la tierra está bajo maldición, la tierra está bajo separación de Dios. Y podemos ver que el ambiente fue maldito y empezó el dolor físico y las enfermedades, como lo vemos en el 18. Espinos y cardos te produciré y comerás plantas del campo. Vemos las enfermedades. Hoy en día estamos siendo azotados por esta gran pandemia del coronavirus. Pero déjame decirte que a lo mejor el día de mañana se va a encontrar la cura a esta pandemia. Pero hay una cura que no tiene el hombre y que si muere no tiene descanso, sino que después viene el juicio sobre él porque está separado de Dios. Hay un problema fundamental mayor en la humanidad,
y es que está separada de Dios y al morir muere eternamente sin Dios. Vemos que sufre enormemente y luego muere. Lo vemos en el 3:19 que aparece la muerte física en el hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es que este escenario no era el que Dios quería para la humanidad. Este escenario no era el que Dios le había dejado al hombre. Le había dejado en un escenario absolutamente de felicidad, como decíamos unos minutos atrás, lo que describía el capítulo 2 de Génesis, un huerto del Edén. Pero el hombre prefirió este escenario de padecimiento y de dolor al transgredir el pacto de Dios. Vemos que esos problemas espirituales, vemos los problemas mentales, físicos, también son trasladados de generación en generación. Es que nadie ha querido hacer lo bueno delante de Dios porque no hay nadie capacitado para hacer lo bueno delante de Dios porque estamos todos separados de Dios. Y lo vemos en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vemos que esta separación se traspasó de generación en generación y hasta el día de hoy. Y todos los que nacen y los que nacerán están todos separados de Dios. No hay problema solo en esta tierra, sino que después de la muerte también, como le decía yo hace unos minutos atrás. Hay algunos que dicen, yo quiero solamente morir para descansar. Es que yo anhelo morir para poder descansar de esta vida, para poder descansar de esta tierra. Si me estás oyendo, no vas a descansar si estás sin Dios. Si no estás en el verdadero camino del Evangelio, el único Evangelio que da las Escrituras, es que déjame decirte que vas a morir y vas a estar eternamente sin Dios. ¿Y dónde podemos ver esto? Podemos verlo en el capítulo 3 del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomada. Y aquí es donde se materializa la separación de Dios. Dios lo saca al hombre de su presencia, porque Él es santo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es que todo esto ocurre porque el hombre está separado de Dios. Vemos que la separación de Dios, el hombre a elegir separarse de Él, el hombre a elegir corromper, el transgredir el pacto de Dios, vemos que ocurren todas estas consecuencias de esta gran separación. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos, ¿cómo nos podemos encontrar con Dios? ¿Cómo podemos volver a ser hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo podemos volver a encontrar esta solución en Dios? En primer lugar, quiero decirte y aclararte, es que tú no puedes buscar a Dios por sí solo. Es que no hay nada en esta tierra que pueda hacerte encontrar con Dios. No hay fuerza humana que te pueda hacer encontrar con Dios. No hay filosofía, no hay buenas obras, no hay religión, no hay ciencia. Lo que yo en estos momentos estoy dando a través de estas páginas de redes sociales, que yo no te estoy entregando religión, yo no te estoy entregando filosofía, yo no te estoy entregando una buena obra, sino que yo te estoy entregando lo que dice las Escrituras, el Evangelio, el único que te puede rescatar de esta gran separación de Dios, y lo vamos a seguir viendo. Es que el hombre por esfuerzo humano no puede volver a Dios. El hombre por esfuerzo humano no puede derrotar a su gran enemigo, que es Satanás. El hombre por su esfuerzo humano no puede limpiarse del pecado. Es que no hay instituciones, no hay médicos, no hay doctores, no hay nada que te pueda salvar
de Satanás y del pecado y de esta gran separación de Dios. Es por eso que cuando el hombre transgrede el pacto de Dios, como lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, Dios da la solución al hombre. Dios promete de la simiente de la mujer que iba a venir aquel que iba a solucionar este grave problema fundamental del hombre. Y lo vemos en Génesis 3:15. Por favor, acompáñenme. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es que Dios ahí muestra su amor para que el hombre pueda volver a Él. Es el único camino, es el Mesías Cristo, anunciado en los 39 libros del Antiguo Testamento. Y vemos que este Mesías Cristo iba a venir de la simiente de una mujer. Y este Mesías Cristo iba a herir a Satanás, iba a herir la cabeza de la serpiente. Él vino con un cuerpo sin pecado para solucionar el problema del pecado, donde lo vemos esto en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Vemos cómo el profeta aquí habla y anuncia a este Mesías Cristo, esta gran solución del hombre. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es que el único camino para volverte a Dios es este Mesías Cristo. Sigamos. Este Jesús nació de la Virgen María y vino a esta tierra sin pecado. Podemos verlo en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Y voy a resaltar unas partes para que ustedes lo lean detalladamente en sus hogares. Y dice, antes que se juntase se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos que este Mesías Cristo, que es Jesús, fue depositado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Y lo vemos que está sin pecado, porque la semilla del hombre trae la maldición, la semilla del hombre trae el pecado. Entonces, aquel ser que tenía que solucionar este grave y que tiene que solucionar, ya lo solucionó, pero aquel que tenía que solucionar este grave problema fundamental del hombre, tenía que nacer sin pecado. Vemos que aunque no tuvo pecado, murió por nosotros y solucionó nuestro problema del pecado. Es que Él no vino para ser servido, como dice Marcos 10:45, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate de por mucho. Lo quiero leer detalladamente en Marcos capítulo 10, versículo 45. Y dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es que Él dio su vida en rescate de por muchos, siendo que Él no tenía pecado, pero Él bajó y vino a servir. Él es un justo, y como evidencia de ser el Cristo, Él resucitó en el tercer día. Donde podemos ver esto en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 4 y 5. En 1 de Corintios, capítulo 15, 4 y 5. Y dice así, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Es que este Mesías Cristo cumplió las más de 300 profecías dadas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Él las cumplió hasta cabalidad. Y dice que al resucitar,
dice las Escrituras, que al resucitar destruyó la potestad de Satanás que tenía el imperio de la muerte. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es que el hombre quedó sujeto a servidumbre desde que corrompió, desde que transgredió el pacto de Dios. El hombre quedó separado de Dios. Entonces quedó sujeto a servidumbre. Pero él al resucitar destruyó la potestad de Satanás que tenía el imperio sobre la muerte. Lo que acabamos de leer es que Jesús es el Cristo. Y Jesús el Cristo es el que abrió el camino para encontrarnos con Dios. Es por eso que Él, en la lectura que yo di en el inicio de esta lección, que fue en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice claramente, Jesús el Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es que nadie va a poder volver a Dios, nadie va a poder solucionar este grave problema fundamental de estar separado de Dios si no es creyendo en Jesús como el Cristo. Si creo en Jesús como mi Cristo y le acepto, puedo ser un hijo de Dios. También lo da en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que este es el evangelio que anuncia las Escrituras. Es el evangelio verdadero y único que habla de la gran solución al problema de la humanidad y del hombre de estar separado de Dios. Es que tenemos que creer en Jesús como el Cristo para poder volver a Dios. Cuando creemos, Dios entra en mí con el Espíritu Santo y está conmigo por siempre. Lo vemos en Juan capítulo 14, del 16 y 17, y habla así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es que cuando Dios está con nosotros, tenemos la felicidad absoluta y verdadera, y volvemos a nuestro inicio, tal como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, como dice en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Solamente podemos tener este estado que tenía el hombre original al volver a Dios, al creer en el único camino, en la única verdad y vida que es Jesús el Cristo. No hay otro. Tal como lo declara las Escrituras, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Es que nada te va a poder solucionar tu grave problema fundamental de estar separado de Dios, sino creyendo al único y verdadero evangelio que revela los 66 libros de las Escrituras, que Jesús es el Cristo. Vamos a seguir haciendo estas lecciones. Ya pronto estaremos haciendo la número 2 y espero que sigan acompañándonos a mis hermanos que están en nuestra congregación y aquellos que nos escuchan por primera vez en nuestras redes sociales, que sigan acompañándonos para que puedan escuchar del único y verdadero evangelio que Jesús es el Cristo. Voy a orar en esta hora. Amado Dios, por intermedio de nuestro amado Señor Jesús el Cristo, en esta hora te damos gracias por esta lección, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias porque tú eres el único camino, verdad y vida que nos puede volver al Padre. Eres tú, amado Jesús el Cristo. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando y que en tu santa voluntad permitas que se les sea revelado este único evangelio verdadero, que Jesús es el Cristo, en esta hora. Amén.